buenas noches tengan todos ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo están, queridos amigos? Pues nada, aquí venimos haciéndoles una atenta y cordial invitación a mis Así 15 es. años. Claro que sí. Sí, se va a vestir de marinerito, yo voy a salir de marinerito también. Algo así, ¿no? Algo así. Es el promocionando aquí, como siempre, Misteria Podcast, ya saben, somos los portavoces de la comunidad. Y nada más venimos informándoles que se va a estar subiendo a las plataformas de YouTube, me parece, y también de Sí, Spotify. no, nada más de YouTube. Solo de YouTube, porque pues obviamente es un evento también Visual. audiovisual. El aniversario, ¿qué aniversario es? El primero. El 90 aniversario. El 90 aniversario. Aunque Vamos. no lo crean, aunque no lo crean, de Misteria Podcast. Podcast. Así es, queridos amigos, es nuestro aniversario y qué mejor que el día 2 de noviembre, Día de los Muertitos. Y ese día, mi querido Lu, pues, queridos amigos que nos ven, que nos siguen, que nos escuchan, vamos a hacer un evento especial donde pues tendremos algunos invitados y algunas sorpresas para todos ustedes. Y pues, sin más, queremos invitarlos para que no se lo pierdan y asistan por internet porque pues no pueden asistir o sea, físicamente, pero ¿no? sí. O si es que pues son almas que nos ven, almas en pena, eso pueden asistir. Sí. O si, eso no hay problema, o sea, pues, además ves que si pueden tener su desprendimiento astral y poder exacto, proyectar su si holograma. de plano ya físicamente no están, pues con mucho gusto pueden ir al ambiguo que se va a efectuar el día primero, obviamente, se va a estar subiendo a las plataformas el 2. El día 2, así es. Y no hay problema siempre y cuando, si tú eres un espíritu o un alma errante que busca la redención, nada más sí lleva cubreboca. Eso sí, porque así, o sea, sí. puedes volver a morir. Sí, ¿no? Y eso no queremos que te vuelvas a morir. Eso no está muy, muy chido. Así Entonces, pues si alma en pena, pues no quieres morir. Anda el pena. Por ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, pues sí, te aconsejamos que lleves todos tus insumos para que te la pases chido. Así es. Y sin más, queridos amigos, pues les dejamos esta invitación y pues este mensaje para todos ustedes para que no se pierdan nuestro evento el día 2 de noviembre. Y bueno, sin más, Lu, pues los dejamos con el episodio número 26, que es el caso Polet. ¿Qué te pareció? Claro que sí. No, muy bueno, muy bueno. Y de hecho, antes de entrar al caso, diría el cochino antes de las carnitas, antes de entrar al caso, sí, les nada más hacía modo de recapitulación, como ya lo comentó acá mi compañero Efra, va a haber muchas sorpresas, va a haber incluso música en vivo, a cargo de Cuadrasónico, claro que sí. Así es. Entonces no duden en seguirnos, va a estar muy chido. Como diría mi buen amigo Randy, va a haber muchas chichis. Y bueno, amigos, pues sin más, los dejamos con el episodio número 25. ¿Qué tal, amigos misteriosos, mistéricos? Bienvenidos a Misteria Podcast, donde, como ustedes saben, es un podcast donde hablamos de fenómenos paranormales, crimen real, misterio y todas esas cosas que le dan miedo a la gente. Y hablamos cada que se nos da la gana. Sí. Así es. Y bueno, pues es como siempre me acompaña el buen Luf. Gracias, Luf, por Hola, estar buenas aquí. noches. Ya lo conocen, Gracias. el buen Luf. Y bien, amigos, pues hoy les platicaré uno de los casos más polémicos de México, güey. Y sin duda es uno de los casos que va a sacar chispas. Entonces, yo sé cuál es. Sí, yo sé que tú sabes cuál es. Obviamente, ese es el de Platanito Show, ¿no? Ah, sí, de los niños quemados de la guardería de Seúl. No, Ojalá y se Dios. les haga justicia. Bueno, pues hoy les platicaré uno de los casos más polémicos de México. Un caso que seguramente te dejará un mal sabor de boca, Luf. Por donde sea que lo veas. Por abajo, por arriba, no importa. Por abajo, mal sabor de boca, no gracias. Si es Paso. un beso negro o un beso rojo. No, paso. Hablo del caso de Polet Guevara Farah. Hoy en Misteria Podcast develaremos el misterio de la desaparición de Polet. ¿Alguien se la llevó o acaso la niña estaba en otra dimensión? Nos pondremos nuestras batas de detectives para resolver este caso. ¡Tan! Y bueno, yo creo que si has escuchado un poco del caso de Polet, Luf. Fue Así por ahí es. del 2010, ¿no? Pues no me acuerdo, pero yo nada más me acuerdo que puse las noticias
cuando todavía veía tele, Ujú. y vi que fue un caso bastante sonado, que la neta estuvo muy, Extraño. como muy extraño, porque realmente no supimos qué pedo, o sea, Sí. no supe, bueno, yo al menos yo no supe, igual no me puse a investigar porque pues a lo mejor por la época, pero no, como que no quedó del todo esclarecido, ¿ves? Sí, quedó muy extraño. Y para la gente que nos escucha en otros lugares, déjenos decirles que aquí en México ese caso, el caso Polet, fue un caso muy sonado, un caso muy controvertido y que sonó por mucho tiempo. Y la gente, como fue transmitido en cadena nacional, pues la gente se involucró mucho en el tema. Y bueno, pues para que entiendan un poquito, vamos a hacer un recuento de los hechos de lo que ocurrió aquel día con la desaparición de Polet. Lisette, y la historia comienza así. Lisette Farah y Mauricio Guevara era un matrimonio con dos hijas, la pequeña Lisette y Paulette Guevara Farah. Paulette, que de cariño le decían Po, fue una niña que fue diagnosticada con deficiencia motriz y trastorno del lenguaje a causa de un derrame. Por dicha condición requería de asistencia a las 24 horas, así que sus papás contrataron a las hermanas Erika y Marta Casimiro, porque es lo que hacen, ¿no? Cuando pues, contrató a alguien para que atienda a mi hijo, porque me vale verga. Porque yo no sé. Porque No. yo no sé. Todo este desmadre comienza a la noche del domingo 21 de marzo, Love. Si es que recuerdas. Sí, Según... recuerdo muy bien, ese día estaba yo, Ujú. 21 de marzo, y celebrando el natalicio de Benito. Ah, sí, cierto. Estaba yo así como que, qué orgullo. Sí, ¿no? de hecho ese día yo sí puse unas velas, güey. También como la de acá. Ajá, exacto. Adiós, Benito. Adiós, Benito. Sí, cierto, es 21 de marzo. Pues, según declaraciones, el papá de Paulette había llegado con ella y su hermana de Valle de Bravo, Estado de México, a su casa en Huixquilucan, mientras que su mamá regresaba de una peda en Los Cabos con su amiga Amanda de la Rosa. La madre de las niñas, Lisette Farah, esperaba su llegada para meterlas y prepararlas para dormir. Así lo hizo, y fue el último día que vio a la pequeña Paulette. Al día siguiente, una de las hermanas Casimiro va al cuarto a despertar a Paulette. Al llegar se da cuenta que la cama está tendida y que Paulette no está. La cama está tendida y Paulette no está. Avisó inmediatamente a Lisette Farah, que es la madre, y comenzó la búsqueda en el edificio ubicado en la calle Hacienda del Ciervo, Huixquilucan, Estado de México. Mauricio Guevara notificó a su hermana de la desaparición de su hija, quien informó a las autoridades de Huixquilucan. Más tarde, el alcalde lo notificó a al fiscal general del Estado de México. Ya sabes, la cadenita, ¿no? Como van, primero y después el segundo, ¿no? Tras varias horas de la desaparición de Paulette, llegó la policía. Pero según las declaraciones de las nanas, los papás se tardaron horas en avisar a la policía. Y parecía que no les importaba su desaparición. Y de hecho, en sus declaraciones dijeron que la mamá se fumó un cigarrito, se tomó un cafecito y que el papá invitó a unos amigos y que fueron esos amigos que le dijeron que llamara a la policía. O sea, ese güey, como que, qué pedo, aquí ya desde ella está extraño, ¿no? Sí. Tras varias horas de la desaparición de Paulette, llegó la policía. Pero según las declaraciones de las nanas, eso ya lo leí, qué imbécil, güey. Bueno, de todos modos lo voy a cortar, güey. El punto es que Paulette, pues, no apareció. Su familia había buscado en todo el departamento y edificio, pero no hubo señales de robo o secuestro. Las chapas estaban intactas, así como las ventanas y todos los accesos a la casa. El complejo de viviendas tenía vigilancia, pero nadie vio nada. Ni siquiera las cámaras de seguridad no mostraban ningún movimiento extraño. No podía salir sola, dijeron, porque tenía discapacidad motora y de lenguaje. O sea, estaba como, pues no creo que pudiera salir la pobrecita, no está cabrón. Por la tarde, el Procurador General del Estado de México, Alberto Vaz, difundió un póster de Paulette y algunos datos que daban cuenta de su edad, apariencia y deficiencias físicas. La tía de Paulette, Arlette Farah, envió correos y subió la foto de la niña a las redes sociales, donde las noticias se difundieron con gran velocidad y los cibernautas desencadenaron una búsqueda masiva. Imagínate, estaban buscando a la niña por internet, nunca la iban a encontrar, güey. Ni ahí. No. Por la noche, Lisette Farah llamó al presunto secuestrador. Pidió que le devolvieran a su hija, que la dejaran en un centro comercial o en un lugar abarrotado, y aseguró en televisión que no habría represalias. En el video, Lisette no lloró. Después de la notificación, distribuyó folletos con la cara de Poe,
ordenó poner la imagen en espectaculares, anuncios en televisión y transporte público. No sé si recuerdes que estaba por todos lados Paulette, güey. O sea, hasta literalmente en papel de baño, casi, casi lo veías, güey. Pero no recuerdas que estaba... No me acuerdo, no me acuerdo. Espectaculares, estaban así por todos lados. Recuerdo que el caso fue muy sonado, eso sí, lo recuerdo perfectamente. O sea, creo que todo el mundo al menos nos enteramos de eso. Pero que hayan hecho así como, bueno, yo. Que haya hecho así una como campaña de... Yo creo que a lo mejor, ¿en qué año fue? 2010. 2010. Bueno, a lo mejor como no estábamos todavía, al menos digo, yo hablo de mi experiencia, como que tan inmersos en todo esto, así ya más de lleno. Sí. Como que no le dimos mucho así como, pues, sí. Está bien, como siempre, ¿no? Sí, porque pues, realmente, normal. Pero cuando se empezó a dar todas estas ondas de que estaba raro, como que ya, como que irónicamente se le empezó a dar más auge. Sí. Precisamente por eso es que por todo ese misticismo que contrajo este caso, como que ya fue así como que, caray, a ver. Es que era todo muy extraño y ahí vamos a entrar a esos detalles. Exacto. Mauricio Guevara también apareció en los medios, pidiendo que le devolvieran a su hija. Recordó que había salido a trabajar la mañana del lunes 22 de marzo, cuando aparentemente Paulette había desaparecido. El 29 de marzo, el Procurador General del Estado de México anunció que Mauricio Guevara y Lisette Farah, padres de Paulette, así como las hermanas Erika y Marta Casimiro, niñeras de Paulette, estarían enraizadas en falsedades e inconsistencias en sus declaraciones. El 30 de marzo, los padres de Paulette pasaron unas horas en la Procuraduría mexiquense y luego fueron trasladados a un hotel donde cumplirían su arraigo. Ese mismo día, los expertos de la unidad colocaron mantas en el hogar para llevar a cabo la reconstrucción de hechos con la presencia de los padres. Durante varios días, varios grupos de peritos realizaron inspecciones en toda la casa. Realizaron pruebas de luminol, que es un líquido que echan y después ponen luz ultravioleta y se ven el líquido seminal, sangre, todo eso. Bueno, pues todo eso lo ocuparon. Trajeron perros especialmente entrenados que registraron cada rincón de la casa. Inclusive el FBI se involucró en esta investigación con 2 oficiales de la agencia que se presentaron en el departamento, según informó el Universal en 2010. Su labor fue analizar la habitación donde se halló el cuerpo de Poe, después de que las autoridades mexiquenses la revisaron por varios días sin avances. Y es aquí donde viene el descubrimiento. Pero fue el 31 de marzo, casi 10 días después de la desaparición de Poe, cuando alrededor de las 2 de la mañana el cuerpo de Paulette fue encontrado sin vida en su propia habitación. Después de haber metido peritos, todo, nunca la encontraron. Donde anteriormente los peritos expertos habían ido con perros entrenados y donde la madre de la niña había dado entrevistas. Paulette había muerto de un accidente por asfixia mecánica debido a la obstrucción de las cavidades nasales y comprensión torácico-abdominal. Eso dijo Bas. La misma necropsia estableció que su muerte se registró entre 5 y 9 días antes de que fuera realizado el análisis, del cual se informó el 31 de marzo, aunque fallaron en revelar la fecha y hora exacta de su muerte. Otra inconsistencia, todo bien, de la verga. Las investigaciones tampoco encontraron rastros de drogas o sustancias tóxicas en el cuerpo que pudieran haber afectado su conciencia. La conclusión fue que Paulette, por sus propios medios, se movió en la cama accidentalmente, cayó de cabeza en un espacio al pie de su cama, donde murió asfixiada y donde permaneció durante 9 días sin ser notada por las muchas personas que revisaron la residencia. O sea, básicamente se hizo como un chocorrol, güey, según dice. Se empezó a enredar con la sábana. Ajá. Y cayó así en la piecera, y ahí se quedó atorada de según. Bien común, ¿no? O sea, muy común. Muy común, ¿no? Algo muy raro. El 3 de abril, la madre de Paulette, Lisette Farah, la única mujer que el cielo no la quiere y el infierno la devuelve, junto con la Madre Teresa de Calcuta, y eso es real, inició un juicio de amparo contra el arraigo al afirmar que ella no había intervenido en los eventos que causaron la muerte de su hija. Especialistas indicaron que la mujer sufría de trastornos de personalidad. Durante el procedimiento, la señora Farah se convirtió en la principal sospechosa. Y yo creo que eso era algo que todos sospechaban, ¿no? Desde que la entrevistaban ya era muy fría y todo ese pedo, como que la gente ahí empezó a sospechar de ella y yo creo que todos. El 4 de abril, un juez concedió libertad a los padres y niñeras de Paulette. Mauricio Guevara salió del hotel donde estaba arraigado a las 10:20. Lisette Farah, principal sospechosa, a las 11 horas. Y las niñeras Erika y Marta Casimiro a la hora del mediodía, pero ninguno pudo salir del país porque seguían como que averiguándolos, investigándolos y tenían sus pasaportes recluidos y todo ese pedo. A partir de aquí comienza la controversia.
Los medios de comunicación abarrotan con noticias del caso de Paulette y entrevistas con la madre. Se involucran artistas, inclusive Diego Luna se involucró. La opinión pública comenzaba a dividirse entre si Lisette Farah es culpable o inocente, sobre todo por las desafortunadas declaraciones como, y cito, se la llevaron los extraterrestres o fue Harry Potter o qué. Eso dijo su mamá, güey. ¿En serio? Sí, güey, sí lo dijo. Pues Gary Leviosa Se fue, güey. Sí, exacto. Inclusive Luis Estrada en la película La dictadura perfecta hace una sátira política del caso Paulette. Pero después de tantos años, ¿qué fue lo que ocurrió en el caso Paulette? 10 años después, el misterio de Poe sigue dando de qué hablar. Y en pleno 2020, pocos conocen lo que a continuación les voy a platicar. Muchas gracias, esto fue todo. Síganos viendo en la segunda parte. Soy yo así como que, bueno, pues muchas gracias. Esperamos que este caso al fin ya se esclarezca. Nos vemos en un mes. Nos vemos en otros 10 años para ver si ya encontraron. Sí, ya encontraron a todos, ¿no? Así es. Porque, mi querido Luf, vamos a armar este rompecabezas, porque esto es un rompecabezas. Y bueno, recordemos que toda esta parafernalia mediática que se hizo, llegaron los peritos, los policías, acordonaron la zona, metieron perros, se hizo todo el caso mediático, pero nadie sabía qué pedo con Paulette. Uh-huh. Nadie supo, según fue por asfixia, pero todo el mundo sabía que no. Y aquí te va. Aquel lunes 22 de marzo de 2010, tras la desaparición de Poe, ocurrieron una serie de hechos que por alguna extraña razón los noticieros nunca contaron. Y es que aquella tarde, tras la llegada de los peritos directos de la base central de la Liga de la Justicia de Tlalnepantla, a cargo de Mario Carrasco, estos güeyes describen como primer punto que la casa, fíjate Luf, era un condominio lujoso, caro y de buen gusto. Eso ya te dice que es una familia acomodada, ¿no? Claro, así es. En la puerta principal los esperaba el hombre clave del caso Paulette. Hablo del subprocurador de Cuautitlán Izcalli, Alfredo Castillo, hombre de confianza de Alberto Basbás. Que curiosamente, güey, fíjate que este tipo fue asignado por la mano derecha de Genaro García Luna. Ah, el que vive aquí a la vuelta. El que vive aquí a la vuelta, sí, que vendía pan. Sí. Ajá. Sí, él sí. Pero para la gente que no sabe, es el güey que ahorita está en Estados Unidos enfrentando un juicio. Y bueno, pues este era su hombre de confianza. De entrada, la investigación del caso empezó de la verga. Y es que Alfredo Castillo, quien encabezaba las investigaciones, y no a Branislava, quien era el fiscal antisecuestros, cuando se supone que se trataba de un secuestro. Uh-huh. Nada que ver el otro güey. Alfredo Castillo, con una actitud agresiva, ordenó a los peritos que se quedaran afuera. Minutos después les permitieron pasar. Comenzaron a revisar chapas. Ninguna se encontraba violentada. Las ventanas tampoco habían sido forzadas. En apariencia todo estaba en orden, cada cosa en su lugar. Pero, cuando apenas iniciaban su tarea, al momento de extraer de sus portafolios de aluminio sus instrumentos de trabajo, y a punto de tomar placas y evidencias del lugar, y sobre todo revisar la recámara de Paulette, Castillo dio una segunda orden, tan sorprendente y pasada de lanza como altanera, y voy a citar: Ya, párenle. Un perito interrumpe: Es que necesitamos tomar estas, dije que le paren. A la chingada. Los peritos tuvieron que obedecer, y lo peor es que si se estaba indagando en un secuestro, se necesitaba realizar una inspección detallada del último lugar donde Paulette fue vista, cosa que no se hizo. Los peritos guardaban sus equipos cuando de la recámara de Paulette vieron salir un hombre con una sábana de entre las manos. Se trataba de Olincer Castillo García, policía ministerial y escolta de Castillo. Uno de los peritos lo confronta en ese momento, y voy a citar: ¿Qué llevas ahí? Una sábana. ¿Y de dónde es? De la recámara de la niña. ¿Y a dónde la llevas? El vato se quedó callado, güey. Déjame tomarle fotos y revisarla, le dice el perito. Olincer comenzó a caminar en chinga y el perito va tras él e insiste: ¿Por qué no nos dejas revisarla? La respuesta fue: el jefe lo ordenó, se lo vamos a dar a oler a los perros. De haberse entregado la sábana a los peritos, se habrían detectado de inmediato los fluidos de Paulette. Y si es que en realidad la niña se encontraba en su recámara. Y si así hubiese sido, entonces, gracias a esa mancha o rastro, por mínimo que fuera, cualquiera se hubiera dado cuenta que la niña podría estar en la piecera de la cama, como establece hoy la patética versión oficial. Un perito dijo, y cito: ese mismo día lo hubiéramos encontrado. Pero como es como de allá, sería: ese mismo día lo hubiéramos encontrado. Porque ves que así hablan.
así hablan por allá. ¿Dónde dices qué? De Cuautitlán, de Izcalli, y todo eso. No sé cómo hablen ahí. Ah, sí hablan, güey. Seguramente. ¿Qué onda, carnal? Ya, no te lleves mi sábana. No te lleves mi sábana. No es cierto, gente. No sé que haya gente por ahí. Nos vayan a... No. Ah, es pura guasa, ya saben. Ya saben que los amamos. El Poli Olincer dice haber jalado con fuerza la sábana y el colchón se movió. Y así vio a Paulette, que, de acuerdo con la versión oficial, siempre estuvo allí. O el policía es miope o la niña estaba en otra dimensión, güey. Algo así pasó. A lo mejor y sí creen eso, ¿eh? A lo mejor sí. De que a lo mejor ella abrió un portal y se fue. Y de repente. Créeme que sí lo han de haber pensado, güey. Sí, más por lo que. Más por su mamá, ¿no? Sí, por su mamá, güey, que trabajaba, era bruja y algo así, ¿no? A la madre. No sé qué se dedicaba la señora, pero. De la que fuera que fumara. No, y sí tenía una ocupación y ahí te va a ir. Vamos a llegar a eso. Hijo, mano. Hay detalles inquietantes como, por ejemplo, la sábana desaparecía de momento, para luego ser devuelta. Se supo después que la sábana manchada aparecería también días más tarde, la medianoche del miércoles 31 de marzo. Otro detalle extraño es que hora después de la desaparición, los padres no presentaron de manera inmediata la denuncia. Además, cuando los peritos intentaban proseguir con su trabajo, la orden de Castillo era: no, ahorita no molesten a la familia, están consternados. Además de que solo se les permitió tomar muy pocas fotografías, para hacer un total de 6 fotografías oficiales de la habitación de Poe. Bien poquitas. También revisaron algunos automóviles, una camioneta Jeep tipo Commander y un Impala 2001 que pertenecía a un entrenador. Lo revisaron porque las cámaras habían captado a esta persona salir del edificio cerca de las 4 de la mañana. En la camioneta encontraron pelos de la niña, pero obviamente sin la niña, y tampoco encontraron sangre. Sin embargo, y como siempre, hubo alguien que le echaría caca al mole, porque resulta, Luf, que hubo una omisión gravísima de estos pendejos en la inspección del Impala. Y es que se encontraron huellas en la cajuela que solo fueron comparadas con un solo dedo, y fue el de Paulette. Fue el dedo índice. La pregunta es, ¿y los otros 9? ¿Acaso se los comió Paulette? ¿Por qué no revisaron, hicieron todas las comparaciones? Resulta extraño y sospechoso que el comandante Alcachofas no tomara en cuenta esto. Las cámaras tenían un problema, y es que pasa que estas no grababan en secuencia contigua, digamos que estaban desfasadas. Los guardias de seguridad tampoco notaron nada extraño. Bueno, sí, una cosa, que Eliseth Farah lo saludaba porque nunca lo hacía. Y cito al guardia Omar Domingo Domínguez, y que estaba de guardia el domingo, güey. Por eso se abrió el portal. Sí, por eso se abrió el portal, güey. Por eso, ese pinche guardia siempre es un guardia, güey. Y cito: se me hizo raro porque nunca nos saluda. Así dijo. El guardia vio que los padres de Poe bajaron las maletas y notó que Eliseth Farah traía cargando una cobija, tapando como un bulto. Y voy a citar lo que dijo: en su hombro se le apreciaba una forma redonda, sin que se viera la figura de un cuerpo humano. Pero sería bueno. Esta declaración generó que los padres, las nanas, un pez y hasta un gnomo de porcelana fueran arraigados. Creo que lo del gnomo y el pez es mame, güey. Es aquí... Se lo llevaron, güey. Es que, güey, México es capaz de que sí, güey. Se llevan... Aquí está el asesino de Paulette, un gnomo, güey. Es tan pedo, güey. Imagínate, como en Los Simpsons, ¿no? Él es el asesino. No, el Scooby-Doo. Él es el asesino. Y un gnomo. Ahí le quita. Un teporingo, güey. Es aquí donde entra en escena 2 superdetectives con un chingo de años de experiencia. Y no hablo de Mike Lowry, ni Michael Burnett, ni Mulder, ni Scully, ni tampoco del gordo Galván. Maldición. El inspector Gadget, ¿no? El inspector Gadget. Se trata del subcomandante Juan José Granjeo Loscuaga. Tenía que decir Marcos. Dije, ay, güey. Sí, güey, no, es ese pinche ZLN. Sí. Ya llegaron acá, güey. Bombardear, güey. No tienen bombas. Y Ricardo Arturo Prida Galicia. Con 42 años de experiencia, estos curtidos policías estaban acostumbrados a tener de frente a criminales, asesinos y hasta sus ex. Pero todos estos... Oye, qué valor. O sea, eso está muy cabrón, güey. No importa. Qué valor, ex, esos son huevotes, güey. Pero todos estos años de experiencia les servirán para pura chingada. Porque estos policías encargados de los interrogatorios se quedarían atónitos ante las declaraciones de Mauricio, el padre de Paulette. Pues en un interrogatorio, Mauricio reconocía de manera inesperada el paradero de Paulette. Y voy a citar: sí, yo sé dónde se encuentra Paulette, y solamente se los diré si me ayudan, de forma legal, para que yo no tenga ningún problema con la justicia. Tengo temor de irme a la cárcel, estoy desesperado.
señorita Laura. Casi. Casi, casi, güey. Granjeno y Prida enmudecieron por un instante. El propio padre de Paulette sabía dónde estaba su hija y no quería decirlo. No se sabía si viva o muerta, pero sabía. Los policías se vieron de reojo, pues todo había sido una farsa. Desde el supuesto secuestro, la llamada del secuestrador, la campaña con mantas y espectaculares pidiendo el regreso de su hija, las lágrimas, el dolor de los padres, todo había sido una maldita farsa. Y es que la frialdad de Mauricio provocaba escalofríos, Luf. Pero no era la primera descarga eléctrica que recibirían ese día, porque resulta que poco antes Lisette Farah, la madre, les había confesado algo tan insospechado como impactante. Y cito, güey. Soy pasó. vato. Lo que ibas a decir, soy vato. Soy vato. Yo sé dónde está Poe. Y también sé quiénes la desaparecieron. Fue mi esposo Mauricio. ¿Eso dijo ella? Eso dijo ella a los policías. Ah, cabrón. Era cuestión de darle otra vuelta a la tuerca. Me imagino es el policía como el jefe Gorgory. No es suficiente. Lo estoy escribiendo en mi máquina de escribir invisible. Ándale. Era cuestión de darle otra vuelta a la tuerca. Lisette acusaba a Mauricio, Mauricio acusaba a Lisette, macho y hembra peleaban, pero ambos decían saber dónde estaba su hija. Era cuestión de minutos para resolverlo todo este crucigrama, pero algo pasó. Fue la luz. Sí, güey, como hace rato en mi casa, güey. Puta, gracias, Luz. Esos, los detesto. Gracias por recordarme eso, Luz. Pues resulta que tras ser arraigados, Mauricio, Lisette y las nanas, Erika y Marta fueron liberados entre la medianoche del martes 30 y el miércoles 31 de O marzo. sea, las nanas y el esposo. Sí, a todos, güey. A Lisette también, los liberan. Después de que los arraigan, los capturan, a la chingada los sacan. Entonces es aquí donde todos se sacan de pedo. Incluso los agentes se preguntaron, pues qué chingados pasó, pues ya estábamos a punto de dar qué estaba pasando aquí y los liberan. ¿Por qué? México. La orden de Bas Bas reflejaba una total desesperación ante la presión de los medios y la opinión pública. El tipo ya estaba rebasado. Quienes convivieron con él durante esos días hablan de un hombre fuera de sí, descontrolado, iracundo e incapaz de controlar la presión, y con una total obsesión por culpar a la madre de Paulette. Ella lo mató, repetía de manera frecuente a sus colaboradores. La obsesión de Bas Bas por culpar a Lisette se había vuelto enfermiza, pero más allá de la evidente conducta de la madre, cosa que todos nos dimos cuenta y en cadena nacional, la realidad era que el procurador no tenía ninguna pista firme para acusarla de haber matado a su hija, y todo por inepto. Incluso una noche reunió a sus colaboradores en una especie de mesa redonda tipo, bueno, esa era la mesa, la mesa redonda, sí, donde a esto les puso una grabación de Lisette donde negaba haber matado a su hija. Lisette decía que ella no la había matado, y tras apagar la grabadora les preguntó, ¿qué creen que pasó realmente? Obviamente, pues nadie iba a decir nada, pues es el jefe, güey. Hasta que una señora de esas de iglesia, güey, que era su procuradora, de nombre Marta, María del Carmen, se puso la mano en el corazón y comenzó a berrear, y citó, señor procurador, mi corazón me dice que esa mujer mató a su hija. Mi corazón. ¿Alguna otra prueba? Es ¿No? la mejor Bueno, evidencia. te creo. Sí, y eso fue lo que pasó. Puta. Aunque no lo creas, eso fue lo que pasó, güey. Me imagino así como que el acta, ¿no? Que están redactando. Y debido a la corazonada De una señora. De una señora que era su procuradora, ¿no? Tal, damos por hecho. Está dado por hecho y asentado que ella lo mató. A la vida. Pero para que ya no hubiera ninguna duda al respecto, decidieron traer una psicóloga, Sandra Yadeum Angulo, quien entró a la casa de la familia Farah, saludó a Alfredo Castillo y se puso a fisgonear por algunos rincones de la casa. Justo en ese momento llegó Lisette Farah. Entró en chinga sin saludar a nadie como era de costumbre. Ni siquiera volteó a ver a Sandra, la psicóloga, quien la siguió de lejos hasta que Lisette desapareció tras la puerta de la recámara. Eso fue suficiente para que esta señora dijera sin titubear, ¡ella es! Sí, efectivamente. Estoy segura que ella lo mató. Y en el acta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la vi entrar en chinga y Y cerró la puerta fuerte. Se me hace que sí fue que ella. sí fue ella, O sea, güey. ya serían dos testimonios muy verídicos. Es que es de mejor evidencia, güey. Sí, Y aunque no lo creas, güey, así pasó.
Quienes estaban en ese momento se miraron ahí bien sacados de pedo y desconcertados por tal afirmación. La psicóloga tomó sus... No sé qué pedo, bueno. La psicóloga tomó sus cosas y se fue. Y ese era uno de los testimonios a los que Bas Bas se aferraba. Y por eso Bas Bas insistía que Lisette era culpable. Por eso estaba obsesionado porque había dicho la señora. Las horas posteriores a la desaparición de Paulette transcurrieron entre teorías, entrevistas de la prensa y la recámara de Paulette totalmente violada al permitirse que periodistas como Lili Telles estuviera encima de la cama con Lisette. O sea... Si pueden ver este colchón en Spring Air, Spring Air. Miren cómo puedo brincar y pongo una copa de vino y mira, no se cae. No se cae, no se le pasa nada. ¿Cómo es posible que haya pasado? Entonces, bueno, mames, bájate, ¿no? Y todavía doblando ropa, güey. Así, no, qué No. pedo. Inclusive Amanda de la Rosa, la hermana de Lisette y su esposo durmieron en esa misma cama o que los agentes de la procuraduría orinaran en el baño de la niña. Así de violada estaba la recámara de Qué Poe. peso. Por lo tanto, mi querido Watson, podemos deducir sin caer en suposiciones y basados en los testimonios oficiales que ni Lisette ni Erika, que fueron las únicas que acostaron a Poe, mencionan que había 2 cojines grandes del lado izquierdo y del lado derecho para que no cayera de los lados, porque decían que por eso fue que se había enrollado, cosa Ajá. que no fue así. Además, el baboso de Castillo dijo que no hay enredamiento, y si esto fuera así, ella podría rodar sin que se le enrollara la colcha. Y tercera y más reveladora, si la nana aseguró en su declaración que la cama estaba arreglada, ¿quién la arregló? ¿Por qué y para qué? Además de que la pijama con la que apareció el cuerpo de Paulette, y eso está bien cabrón, güey, aparece días antes siendo doblada por Lisette en una entrevista. Eso lo vamos a postear también. Toda esta situación entraría en el top de los casos más absurdos de la policía. Tan absurdo como la bala mágica que mató a Kennedy o el güey que se creía águila y mató a Colosio. Quizá la coartada perfecta sería un fin de semana papá e hijas, mamá y amiga en Los Cabos. Pero lo que muy poco se dijo y lo que casi nadie sabe es que en Los Cabos ocurrió una historia muy diferente a la que nos contó Lisette en la prensa. Ah, hijo. Como siempre, estos ocultando cosas. Y es que resulta, güey. ¿Estás dudando de las corazonadas? Eso No se puede decir, güey. Sagrado Corazón de Jesús, no. Y es que resulta, güey, que Lisette Farah y su amiga Amanda de la Rosa Frisione eran algo así como Thelma y Lois o Carla y Luna y Carla Panini. Sí, Carla Luna y Carla Panini. Pues estas viejas se irían... ¿Disputa por el marido? Pues estas viejas, güey, se irían de viaje a Los Cabos el jueves 18 de marzo, supuestamente para desestresarse. Porque ser señora... ¿Apareció su hija de la morra? No, antes, o sea, esa era la coartada. Antes, esto ocurrió el jueves Ya. 18. Sí, que sí, cierto, sí. Cierto. Ujú. Esto ocurre el jueves 18. Según la señora, para un viaje para desestresarse, porque ser señora es cansado y ser mamá dedicada 24/7 todavía más, güey. ¿No? Bueno, que eso sí, pero sería como que la preparación psicológica de algo más cabrón. Algo así, están planeando algo. Pero lo que en realidad ocurrió es que se fue con su amiga a Los Cabos para verse con su amante judío Jacobo Schwecke. Ah, hijo de los amantes. Mientras que su amiga Amanda estaría cochando con 6 vatos, güey. Tony, Emilio, Suri, José Ramón, Jackie Charlie. Que suena rima como Jackie Chan, güey. Sí, Jackie Chan, güey. Respecto al viaje, Amanda dice, y voy a citar: siento pena por Mauricio ya que yo lo quiero mucho y no quisiera que saliera más lastimado. Aunque también se sabe que no fue la única relación extramarital de la madre de Paulette. El otro cuerno era un tal Roberto que más bien era su fuckboy. El Robertito. Pero de lo más deprimente que podemos encontrar en toda esta mierda fue la prueba del polígrafo, ya que este fue un oso que será recordado por siempre en la historia de la criminología mundial, porque bien podemos bautizarla como la prueba del polígrafo de 2 preguntas. Preguntas sabias y reveladoras como, y cito, ¿sabe del paradero de Paulette? ¿Durmió en su domicilio Paulette el día de su desaparición? Solo eso. Expertos del polígrafo revelan Luff que para que una prueba sea eficiente debe de haber al menos 30 preguntas por persona y variables para que haya contradicciones. Hasta aquí, lo cierto es que la policía estaba perdidísima y no sabían ni qué pedo. No saben si la Tierra es plana o redonda porque de todas las declaraciones que hizo Lisette, hay una en particular que dejó fríos a los espectadores, y voy a citar. Además, si llegara a perder a Paulette, me queda otra hija. Además dijo, yo sé que va a parecer,
Yo estoy metida en eso del tarot. Lo estudié de años en Hogwarts, güey. Y algo me dice que va a aparecer. Sí. Mire esta carta del sol. Es que va a aparecer. Así es. Otra vez, ¿no? Prueba, no, ¿qué pruebas, no? Aquí está bien chingona las pruebas. Ahora sí diría el macaco, que es surrealista, cabrón. En México, welcome to Mexico. La frialdad y la personalidad de Lisette causaban sospechas. Y es que su perfil de personalidad nos dice que estamos ante alguien que no presenta tristeza, no muestra ánimo deprimido, presenta rasgos histriónicos, es poco abundante en sus discursos, dando respuestas concretas sin recurrir al lenguaje espontáneo, tiende a controlar su entorno, además de poca capacidad de controlar sus impulsos. Pero lo que más llama la atención es la evaluación que le hicieron a Lisette Guevara Fara, la hermana de Paulette, la otra niña. Pues ella les dice algo inquietante a los psicólogos acerca del día de la desaparición de Poe, y cito: regresé de viaje con mi papá, mi hermana y mi nana Erika. Nos recibió mi mamá. Yo me enojé porque cubrieron a mi hermana con mi sábana preferida, así que me fui a mi cuarto y mi mamá me acostó. Al día siguiente me fui al colegio. El día que llegaron, que se vieron el domingo 21, así. Pero de todo este cagadero hay algo que se debe analizar. Hablo del trabajo de los perros, y es que siempre se dijo que los perros habían entrado a la habitación de Paulette y que nada habían encontrado. Sin embargo, no existe nada que lo pruebe. Y esto es cierto, no existe nada que lo pruebe. Pero lo que sí se pudo comprobar es que los dichosos perros jamás entraron a la habitación. Ni siquiera entraron al departamento cuando se inició la investigación, que son horas fundamentales, porque después las evidencias o los indicios se empiezan a degradar, güey, y se echan a perder. Lo único que hicieron fue colocarlos a 20 metros para cuidar la entrada principal del edificio. Para eso sirvieron los perros. Eso responde el por qué los perros no olieron nada. Es que es muy inverosímil pensar que metes a un perro para detectar algo, y sobre todo entrenado o especialista en eso, y que de plano nomás no. ¿Y sabes qué pendejada dijeron, güey? Fíjate, güey. Dijeron en la versión oficial que los perros entrenados estaban entrenados para rastrear personas vivas y no muertas. Hasta aquí mi reporte canino, Joaquín. Ay, Dios mío. Se pasó de güey. Para personas vivas, bisteces y no sé, y sopa maruchan con Valentina. Yo creo más, con eso, güey. Nada más. Y un huevito Kinder. Ándale. Así es. Y es que la casa de los Farah parecía baile de pueblo, güey. Entraban y salían todos. Otro dato cagado lo proporcionan los peritos. Resulta que una mañana, bien huevos, Bas se puso una bata blanca y guantes y pidió un fotógrafo. Ese güey no sabía ni qué pedo, güey. Estaba jugando a ser detective, güey, así. Y con todos los permisos de la ley, güey. Bas volteó el colchón de la cama, güey. Ojo, porque al voltearlo implica quitarlo totalmente y dejar al descubierto tanto la cabecera como la piecera de la cama. Y eso hubiera llevado a descubrir el cuerpo de Paulette. Bas revisó exhaustivamente la habitación, abrió cajones, revisó papeles del baño, los olió y no encontró nada, güey. No es cierto, no los olió, güey. Pero sí. No, pues este es no está fresco. Este es de un policía de Coajimalpa. Ándale. Este que trae chile guajillo, yo creo que es este. Es chile verde, ahí es chile verde. Es chile verde, ese es de Xochimilco. Bas revisó pues todo esto y pues no encontró nada, güey. A la falta de una verdadera investigación y no mamadas, cualquiera decía pues cualquier pendejada, güey. Incluso llegaron a suponer que los papás se habían comido a Paulette. Pues hay cada persona en este mundo que... Sí, de hecho un policía pidió que revisaran sus excrementos, güey. Somos de que se comieron a su hija. Ante todo esto, los vecinos ya estaban hasta la madre, güey. Incluso les gritaban a los policías que ya metieran a Lisette al bote. Y aquí pasa algo chistoso. Y es que la señora Ritz, es que este dato está bien chingón, güey. La señora Ritz, vecina de los Farah, se quejó con los de mantenimiento porque el elevador estaba raspando con algo. Y es que mucho se especuló que Paulette habría sido sacada de su recámara para luego esconderla en algún departamento. Pero fueron solo rumores. Pero lo que sí no es un rumor es que aquella noche la señora Ritz sí reportó y se asentó en el reporte que el elevador estaba raspando con algo. Guillermo Gutiérrez, investigador y director de la Fundación Nacional de Niños Robados, no, y espérate por el final, güey, fue contactado por Amanda de la Rosa, la amiga de Lisette, güey, para que investigara, güey. Después de llegar y observar el cagadero que traían los policías, Guillermo no duró ni un segundo en darse cuenta de todo el desmadre que traía la Procu.
Y tras una larga plática con Lisette Farah, se dispuso a revisar la recámara de Poe. Algo curioso es que Guillermo encontró rastros de lodo que pertenecían a una bota de un hombre. Siguió la ruta de las huellas que llegaban hasta el baño de Poe. Dirigió la vista hacia la ventana. Esta era una pequeña ventana, pero con el suficiente tamaño para sacar por ahí a una niña de 4 años con facilidad. Guillermo tomó una bota del padre de Paulette para compararlas con las huellas, pero estas no coincidían con el tamaño. Se quedó pensando y se dio cuenta que el lugar había sido modificado. Supo entonces que las pisadas eran de los propios policías. Inspeccionó el patio, las recámaras y los baños sin encontrar nada. Pero de algo estaba seguro, y es que, desde adentro y a través de esa ventana, bien podrían sacar un cuerpo desde adentro, pudo haberse sacado de forma sencilla, dirigirse al área de elevadores y desde allí ir a cualquier sitio. Después de que Guillermo fuera abusado por los policías, bueno, es que le hicieron bullying, güey, se acercó con Lisette y le dijo, y cito, señora, yo necesito conocer toda la información, pero tengo que ir a algunos lados. ¿Cómo a dónde? Dice Lisette. A Los Cabos, por ejemplo. ¡Poh! Güey, pinche vergazo, bien chingón, güey. Lisette se emputó, güey, obviamente se encabronó y le dijo que si quería le daba 100 pesos. 100 pesos. 100 pesos, güey, sí, así le dijo. ¿Para qué? ¿Para qué o qué? Pues para que vaya a Los Cabos, güey. Ah, no, sí. Ah, no, bueno. A lo que contestó y cito, no señora, gracias, su hija vale mucho más, güey. ¡Vergo! ¡Tun, tun, tun! Te amo, Guillermo. Después de esto lo mandaron a chingar a su madre, güey, obvio, güey. Se sabe que la familia Farah tenía problemas económicos, güey. Oh, pues estos güeyes tenían un chingo de pedos, güey. Constantemente recibían llamadas de bancos, de hipotecas y de la Chrysler. También se atrasaban en los pagos de luz, agua y gas. También retrasaban el sueldo de las nanas. Incluso en varias ocasiones, las nanas les prestaban dinero a los Farah para pagar taxi, tintorería, agua, jardinero y hasta la veterinaria para sus perros. Todo esto claramente generó inestabilidad en su familia y considerando además que Paulette requería de muchos medicamentos y terapias que costaban una la nota por su discapacidad. Todo esto por su condición. Todo esto es muy sospechoso, por no decir un poco obvio, y más por las declaraciones de las nanas que afirman que los padres de Poe no mostraron interés en buscarla. Y cito, Lisette sigue actuando igual que siempre de fría y tranquila. No la he visto llorar ni estar triste. Es lo que dijo la nana. El hallazgo de Paulette no ocurrió como los medios contaron, güey. Fue totalmente distinto. Resulta que entre la medianoche del 30 de marzo y la madrugada del 31, uno de los arquitectos realizaba un ejercicio de planimetría en la recámara de Paulette. Es para hacer como un croquis y hacer medidas en criminalística. Al estar frente a la cama de la niña, levantó la colcha y la sábana justo a los pies de la cama. El impacto lo paralizó. Ahí estaba el cadáver de la niña. Era Paulette. El arqui comenzó a gritar horrorizado. ¡Aquí está la niña! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Llamando la atención de policías y peritos. Después fue al baño y vomitó. Esto nos dice que quien encontró realmente el cuerpo fue el arqui y no el perito Jorge Rojas González, quien inmortalizó la famosa frase mamalona de, y cito, la madrearon, güey, la madrearon. Cuando sacan el video que están sacando la sábana, dice, la madrearon, güey. No fue él quien la encontró. Inmediatamente le notifican a Bas y van chinga, cabrón. Todo México no daba crédito a lo que ocurrió con Paulette, pues ninguna pregunta tenía respuesta y la gente pues no es pendeja, güey. Eso sí lo sabemos. ¿Cómo era posible que tanta gente ahí, perros y la prensa no se dieran cuenta? Porque de algo había consenso unánime. Era imposible que la niña hubiera estado allí las últimas 216 horas. El cuerpo de Poe comenzaba a ser revisado cuando Bas gritó todo alterado. ¡Ya llévensela, ya llévensela! El cadáver de Poe fue llevado al servicio médico forense donde estuvo cerca de 5 horas. Ahí llegaron los peritos junto con Rodolfo Rojo de la PGJGDF, Procuraduría General, bla, 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 quien sorprendió a todo mundo cuando dijo, y cito, yo ya lo tengo claro todo. Murió por asfixia y tiene de 3 a 5 días. Verga, si esto era cierto, el diagnóstico del perito, eso significaba que la menor había fallecido entre el 26 y el 31 de marzo, lo cual indica que Paulette aún estaba con vida el día de la denuncia de su desaparición el lunes 22. Entonces había sido sacada con vida de su hogar, por lo tanto el cadáver tendría que haber sido regresado al condominio, a la propia recámara, es decir, alguien lo había devuelto y acomodado en la cama, por lo cual indica también que Paulette murió fuera del condominio donde vivía. Después de esto, el propio Bas ordenó amputar el documento del perito,
Pero a la hora de avalar el dictamen de muerte, el perito Rodolfo Rojo no quiso firmar el documento, ni ese ni ninguno. Según Castillo, el cuerpo de Poe no olía porque estaba embalsamado como los egipcios. Lo cierto es que no pudo ser así, porque no se le colocó formol. Los cadáveres huelen mucho aunque estén cubiertos, debido a que las condiciones del material de la prenda no lo permiten. Tienen alguna filtración, y no solo de aire sino de líquidos de putrefacción. Entonces, si no está herméticamente sellado el cadáver, una sábana o una colcha permiten la filtración de cualquier olor. En estos casos son los fluidos que les mencioné anteriormente, los fluidos líquidos de una putrefacción que son absorbidos por la prenda, que lo cubre y la van manchando, la van marcando. Y en algunos casos se alcanza a ver la silueta del cuerpo al paso de los días marcada en el suelo, así de toda la grasa y eso. Ajá, sí, sí, sí. Estos líquidos se quedan impregnados en la ropa, así que es imposible que al 9º día apenas hubiese manchado la sábana. Es decir, no es que la sábana o la colcha no impidan la salida del olor, sino que la propia sábana y la colcha se empiezan a impregnar de ese olor. Y después la propia colcha emana el mismo olor al paso de 3 o 4 días. Y de hecho, por más gruesa que sea una prenda, absorbe los fluidos. Si la versión oficial fuera cierta, entonces podemos decir que tenemos la primera sábana mágica de la historia. Cuidado, Harry Potter. Además, el cuerpo de Poe presentaba flacidez y no presentaba el rigor mortis que es común en un cadáver que lleva 9 días. Además, había ausencia de larvas y moscas, cosa que también es común encontrar en cualquier cadáver, incluso si estos se encuentran en lugares cerrados. Además, las características de la cama de Paulette muestran que no pudo haber rodado dentro de las prendas, tomando en cuenta las limitaciones físicas que tenía Poe. Resulta difícil que la niña hiciera eso, además de que el cuerpo de Paulette no presentaba flictenas, que son ampollas llenas de líquido putrefacto que se adhieren a las prendas, y que es común encontrarlas en cadáveres que se encuentran vendados. Al desprender las prendas, las flictenas se rompen con facilidad, liberando un olor a rayos, y esto es real, güey. Pues en el caso de Poe, ella debería de presentar estas ampollas y no fue así. Incluso si se tuvo que haber quitado la colcha, se le tuvieron que haber... Se le tuvo que haber pegado, sí, ¿no? Por decirlo exactamente, exacto. Y algo más, cuando una persona es agredida, trata de defenderse. A eso se le llaman heridas o lesiones de defensa. Pero en el caso de Poe no las tenía. Pero hay que tomar en cuenta sus limitaciones físicas y el estado en el que se fue encontrada, pues fue envuelta prácticamente en algunas prendas. Esto no indica que Poe tuvo una mínima posibilidad de moverse. Alfredo Castillo terminó pidiendo perdón a los padres de Paulette, pero ninguna autoridad se ha preocupado por saber, o más bien no ha dicho qué fue lo que realmente sucedió entre el matrimonio Mauricio Guevara y Lisette Farah la noche del 21 de marzo, a eso de las 10 de la noche, porque sí lo saben. Y ahí les va. Aquella noche, al parecer, hubo una pelea de celos que terminó en tragedia. Pero ni Mauricio ni su esposa lo han dicho, y las autoridades lo mantienen oculto. Las nanas Erika y Marta han dicho hasta el cansancio que cuando tendieron la cama el cuerpo de Poe no estaba. Y ahí les va el porqué. Amanda de la Rosa ha sido amiga de Lisette 25 años, e hizo saber que durmió en la cama de Pole los días 23, 24 y 25 de marzo. Es decir, hasta la cuarta noche de cuando sucedió la muerte de la niña. A las 10 de la noche ya habían transcurrido 72 horas, más las que después durmió Amanda. No pierdan de vista este dato. La noche del 21 de marzo, el estruendo de la pelea asustó a las niñas y se produjo una histeria colectiva. No se sabía bien por qué, solo porque habían escuchado a las niñas gritar. Después de eso, Lisette le dijo a su otra hija, no vayas a decir nada, nomás dile a alguien que estamos muy tristes porque tu hermanita se perdió. Es todo lo que tienes que decir. La niña preguntó y cito, ¿por qué, mamá? Es todo lo que tienes que decir, mamita, porque si no se empiezan a malinterpretar las cosas, o pueden acusarnos de que nos la robamos o que tú la empujaste para perderla. Lo que planeaba Lisette era culpar a su propia hija. Esto le dejaría una enorme ventaja porque una menor de edad no puede ir a prisión. ¿Qué fue lo que ocurrió? 1. El asesino sería el amante de Lisette, que no es como se especuló su entrenador, sino un conocido personaje de la comunidad judía. El asesinato ocurrió así. La niña Paulette no desapareció el domingo, sino que fue asfixiada el lunes por la mañana. Mauricio y Lisette tenían tiempos separados y en conflicto. Mauricio nunca subía al departamento de Lisette. Ese lunes subió y ahí se encontraba el amante de Lisette.
Este subió a esconderse al cuarto de Poe. Al ver al hombre entrar, se asustó y comenzó a gritar, entrando en histeria. El hombre entonces, sin saber qué hacer, tomó a Poe para taparle la boca sin dejarla respirar. Esto ocasionó que Poe perdiera el conocimiento y muriera por asfixia. Ante el hecho terrible, Lisette y su amante, que vivía en el mismo edificio, 2 pisos arriba, crearon la historia. Lo primero fue subir el cuerpo de Poe al departamento del amante, fingir un secuestro y tratar de cobrar un rescate de $1 millón al abuelo de la niña Paulette, quien la adoraba. Esto le ayudaría a resolver sus problemas financieros. Mauricio Guevara era un jugador compulsivo de casino y estaba quebrado. Como el abuelo creía que la querían robar a su nieta, le ofreció $500,000 a Lisette Farah para que pagara el rescate de la niña. Pero el asunto se complicó por el estricto sistema de vigilancia en el edificio. La versión del secuestro se hizo imposible. Entonces Lisette Farah decide pedirle ayuda a su prima, una mujer guapísima y amante del secretario del gobierno del Estado de México, Luis Miranda, mano derecha de García Luna, a quien no se le cuenta toda la verdad y este decide ayudar a los Farah. Es así que el caso se complica y se enreda. El procurador Bas fue asignado por Luis Miranda y siguió las instrucciones de este, sin conocer el fondo del asunto. Tanto el arraigo y las declaraciones de Mauricio y Lisette operaron bajo una cortina de humo. En una oportunidad, el amante y Lisette bajaron el cadáver de la niña, la escondieron en diversos lugares, incluso en el elevador. Después la colocaron donde luego fue encontrado. Estos fueron los hechos que rodean el extraño caso de la pequeña Poe. Hasta hoy, lo único cierto es que Paulette Guevara Farah, de 4 años de edad, está muerta, sepultada bajo una de las peores investigaciones y más ensuciadas, inverosímiles, vergonzosas y poco creíbles en la historia de México. Y desde el cielo se escucha un pequeño grito de justicia. Y eso fue lo que ocurrió con la pequeña Paulette. ¡Tan, tan! A la vida. ¡Qué barbaridad! ¿Qué te pareció el caso, querido Luf? Pues fíjate, hasta apenas me enteré de lo que pasó. No manches, pero no sé por qué, pero ya olía como que era así algo por dinero. Siempre, dice, generalmente suelen ser esos casos así de que cuando hay un crimen que es, que no se esclarece del todo, como que está muy raro, siempre tiene que haber algún pedo económico, siempre, Así es. Si no saben dónde buscar, recuerden, revisen la basura y rastreen el dinero. Y sin más, amigos, nos despedimos. Nos vemos la próxima semana. Esperemos la próxima semana. No se pierdan que viene el evento de Misteria Podcast. Ahí los estaremos posteando un videito. Y no se lo pierdan, este 2 de noviembre lo vamos a postear ahí. Y bueno, amigos, sin más, nos vemos porque tenemos mucho que planear para todos ustedes. Nos vemos la próxima semana. Luf, gracias por estar aquí, como siempre. Y déjenos sus comentarios si les gustó el caso, si quieren agregar algo más, déjenlo en los comentarios en YouTube y en Spotify. Pues creo que no se pueden dejar comentarios, pero denos su like y su... Exacto. Síganos. Los amamos. Pa' pronto. Sin más, amigos, nos vemos en otro episodio. Chao. Bye.